Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. Mi nombre es James Palacios y hoy les voy a exponer sobre López Félix de Vega. La exposición que voy a hacer se divide en diferentes partes. Primero voy a empezar a hablar de la bibliografía del autor y después de esto voy a explicar acerca de su vida, cuáles fueron sus inspiraciones, voy a hablar también sobre sus obras menores y también sobre los datos curiosos que este autor tiene. Bueno, dicho eso, entonces vamos a empezar. López Félix de Vega y Carpio nació en Madrid en el año 1562 y murió en el 27 de agosto de 1635. A inicios de su vida ya demostraba talento para escribir. Escribía en su lengua natal, el español, al igual que en el latín. Hijo de Félix de Vega, Carpio un bordador, y Francisca Fernández Flores. De la madre no se tienen muchos datos. Está calificado como uno de los autores más prolíficos de la literatura universal y un destacado poeta del siglo de oro de español. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue un partícipe del teatro barroco. Sus obras aún siguen siendo consideradas logros más altos de la literatura y las artes españolas. También es considerado uno de los grandes líricos de la lengua castellana. Las obras narrativas, y especialmente en prosa y en verso, son las obras que caracterizan mejor a este autor. Por estas razones se le atribuyó un apodo muy llamativo. Ese apodo es Fénix de los Ingenios y monstruo de la naturaleza literaria. Estos apodos se los dio Miguel de Cervantes, ya que Lope de Vega pues, era un autor muy ingenioso. En 3 días podía hacer una obra. Bueno, este autor renovó las fórmulas del teatro español como un fenómeno cultural de masas. Lope de Vega nació en una familia humilde, una familia hidalga, y estas destrezas del joven se dieron pues debido a que él también las llevaba de mano con su vida amorosa, llena de pasiones y aventuras. Usaba su pasión para escribir en prosa y plasmar sus sentimientos con las diferentes relaciones que tuvo alrededor de su vida. Lope de Vega afirmó que su padre tomó la decisión de mudarse a Madrid no por cuestiones laborales, sino precisamente porque su padre tenía una aventura amorosa con su madre. Entonces, así este escritor sería como el fruto de una fuente, de una, el fruto de una, prácticamente este autor sería el fruto de una pasión amorosa. Entonces, también este autor pasó a la historia a ser como el creador de la nueva comedia. Su padre ahorró el suficiente dinero para darle una educación noble a los 10 años de edad. O sea, a los 10 años de edad Lope de Vega tradujo al latín el poema de Claudio. Este poema se llama El rapto de la Prospenia y a sus 13 años escribió su primer comedia. Entonces, la comedia tiene el nombre del verdadero amante. Fue una de las comedias más importantes en su vida. Lope de Vega, al igual que su padre, a muy temprana edad, como ya mencioné hace rato, demostraba gusto por la aventura. Entonces, a los 14 años, logró escapar de Astorga, la ciudad, con unos cuantos amigos. No pudieron llegar muy lejos al ser, pues, raptados o, bueno, encontrados, fueron devueltos a sus correspondientes hogares y después de un tiempo se alistó al ejército y fue partícipe de la expedición de los Azores, unas islas. Esto fue en la conquista española. Pero Lope de Vega había encontrado más su talento en la pasión en la literatura, por lo cual pues tomó la decisión de volver a Madrid y seguir escribiendo obras de teatro. Lope de Vega fue desterrado de la capital en 1588 debido a que escribió unos epígramas satíricos a modo de venganza de su ex esposa, Elena de Osorio. Esta mujer es muy importante, ya diré por qué. Esta mujer, quien le dejó por otro hombre más rico, Elena de Osorio, lo denunció por esta acción y Lope de Vega se vio forzado a irse de la capital y se embarcó en un galeón que hacía parte de la Armada Invencible. Durante esa campaña no dejó de escribir, dando así nacimiento al poema La hermosura de Angélica. Después de la Armada, Lope de Vega pues vuelve, o sea, reside a Valencia con su nueva esposa Isabel de Urbina. Trabajó de secretario, pudo dedicarse de lleno a sus obras y comedias en esta época. Escribió muchas obras, entre ellas una de las piezas más importantes teatrales, San Diego de Alcalá. En el año 1595 López de Vega regresó a Madrid. Ya pudo regresar a la capital, aunque destrozado, dejando atrás a su familia, ya de su fallecida esposa y sus dos hijos muertos. Al regresar a Madrid nuevamente quedó enamorado de otra mujer llamada Micaela de Luján. Nuevamente inspirado por amor, inmortalizó a su amada en varios poemas y obras con el nombre de Camila Lucinda.
Durante este tiempo Lope de Vega no dejó de escribir para el teatro. En esta época fue donde se le dio el apodo de Fénix de los Ingenios. Su rapidez para escribir una obra o una comedia era de 3 actos en solamente tan solo 3 días. Entonces el dramaturgo alcanzó su mayor auge en el año 1609. Eh, este autor pues tiene fuertes relaciones en este año con la Inquisición y pues tras la muerte de su esposa nuevamente y de su hijo, nuevamente con esta tragedia no pierde la escritura, es más, le sirve para inspiración. Y Lope de Vega pues ya de anciano conoce a su último amor que fue Marta de Nevares, a quien le dedica sus últimas obras y le dedica una obra llamada La Viuda de Valencia. Los últimos años de Lope de Vega estuvieron llenos de sucesos desastrosos. Sus 2 nuevos hijos mueren de nuevo. Marta de Nevares queda ciega en 1622 y tiempo después perdió la razón y falleció al cuidado del autor en su casa. El 7 de abril de 1632 Lope de Vega acaba pues su último poema, 4 días antes de su muerte. Lope de Vega pues falleció el 7 de agosto de 1635, sepultado en la iglesia de San Sebastián. Bueno, ya he hecho el resumen de la biografía del autor. Voy a pasar a explicar por qué Elena de Osorio, la mujer que mencioné antes, es muy importante. Bueno, Lope de Vega se casó con esta mujer, de hecho fue la primera esposa que él tuvo, se enamoraron y estuvieron alrededor de 3 años juntos. Lope de Vega la conquistó pues con su talento de escribir, con su talento de hacer poemas y la chica pues se cautivó por esto. Pero después de un tiempo la chica se vio atraída por un hombre más rico. Bueno, de hecho era porque era más rico prácticamente. Entonces la chica abandona, ¿no?, a Lope de Vega precisamente porque este hombre tiene más dinero. Y Lope de Vega pues a forma de venganza hace las sátiras y lo terminan desterrando de Madrid. Esta mujer marcó a Lope de Vega bastante. Digamos que Lope de Vega tardó en afirmar o tardó mucho tiempo en reflexionar sobre esa situación y darle el apodo de la musa de musas, ¿sí? ¿Por qué? A pesar de todas las experiencias que tuvo con diferentes mujeres y teniendo hijos, esta mujer lo marcó especialmente porque fue quien él fue, pues sinceramente fue con quien fue más leal, por decirlo así. Lope de Vega le escribió, después de toda esta situación, Lope de Vega, inspirado por el dolor y a la vez por el amor, escribió la obra llamada La Dorotea. En La Dorotea, esa es la obra que nuestro grupo prácticamente tiene que exponer o vamos a exponer, vamos a ir más a fondo en ella. En La Dorotea se explica y se cuenta la historia, se explica no a modo a rajatabla, sino en un modo mucho más creativo, la experiencia que tiene Lope de Vega con Elena de Osorio. En esta obra pues podemos ver cómo se desenvuelve el amor y cómo va terminando la historia y cómo Lope de Vega se ve afectado. Y bueno, prácticamente La Dorotea, que es una obra que está en verso y en prosa, es donde se cuenta este pedazo de la historia. ¿Por qué digo que Lope de Vega se tardó en reflexionar o se tardó en aceptar que esta mujer fue la que lo marcó para toda la vida? Porque de hecho fue casi a su lecho de muerte donde le empezó o donde le dio el apodo de la musa de musas. Y pues fue aquí donde se acepta, o mejor dicho, se hace saber, ¿no?, al público o a las personas, o se hace plasmar en su biografía que esta mujer fue la mujer más bella de todas las mujeres. Entonces, entendido eso, es por eso que Elena de Osorio es muy importante para Lope de Vega en todo su desarrollo, en el desarrollo de la obra de la Dorotea. Bueno, ya pasado esto, voy a pasar a los datos más curiosos que tiene el autor. Bueno, voy a pasar a los datos curiosos del autor. De hecho, son bastantes, así que trataré de decirlos todos. Bueno, datos curiosos del autor. El primer dato es que a pesar de ser tan reconocido y a pesar de tener un gran talento y también una vida muy pasional,
El escritor siempre estuvo rodeado de tragedias. Si se dan cuenta, sus hijos murieron, sus esposas fallecieron, perdiendo así varias veces personas importantes en su vida, pero lo raro de todo esto es que jamás dejó su talento, jamás dejó su pasión. Es decir, a pesar de las pérdidas, una persona, por decirlo, esto tiene un poco de psicología, las personas muchas veces dejan de hacer lo que les gusta o dejan de producir bueno, en este caso el autor, en vez de salir más lastimado, utilizaba todo ese dolor y había, era como que lo canalizaba para poder inspirarse a hacer nuevas obras teatrales, nuevas comedias, nuevos poemas y siempre, a pesar de que el mundo se le estaba cayendo, no dejaba de escribir. Ese es el primer dato curioso. El segundo dato curioso, se dice que nunca, bueno, se dice, yo no comprobé que pues parece que es un dato erróneo. Se dice que nunca consiguió su título de bachiller, pero pues yo revisando la bibliografía y revisando pues varias páginas, al parecer esto no es muy cierto, es más como un rumor nada más. Bueno, el cuarto dato es que no hay muchos datos de su madre, esto ya lo mencioné también en la bibliografía. De hecho, no se tienen muchos datos de la madre, no se sabe qué profesión tenía o qué es lo que hacía o qué pasó después, cómo murió. De hecho, no se tienen datos de su madre y eso es algo muy extraño. Bueno, otro dato curioso también es que en sus tiempos, donde tenía pues mucho más auge, donde era mucho más famoso, era muy criticado en público, que incluso se le daba, se dio, se dio o nació una expresión en ese tiempo donde la gente decía, es de Lope. Si había una obra, se la reconocía fácilmente, se reconocía por sus versos, se reconocía por su creatividad, se reconocía que esta obra era de Lope de Vega. Y siempre utilizaban esa expresión, que es de Lope. Entonces era como una forma muy popular de referirse a Lope de Vega, ya que sus obras eran muy, pues en cierta forma muy polémicas. Lope de Vega, bueno, en muchas de sus obras, él se plasmaba como uno de los personajes bajo el nombre de Belard. Siempre lo hacía prácticamente siendo el segundo nombre o siendo el primer nombre, pero siempre él se plasmaba o se introducía en la obra bajo ese nombre. Bueno, más adelante, pues en su novela La Dorotea, la que le recuerda a Elena precisamente, ya para ese entonces él se había enamorado de otra mujer, ¿no? Y en este caso fue la hija de un pintor, la que trabajaba para el rey, Diego de Urbina, y ella se llamaba Isabel Adelaide de Urbina, con quien contrajo matrimonio el 10 de mayo en 1588 después de haber sido raptada con su consentimiento. Uno de los datos importantes de Lope de Vega es que se vio envuelto en un intento de asesinato del cual pudo escapar de la noche del 19 de diciembre de 1611. Para ese entonces, Juana de Guardo tenía muchas enfermedades y en un año después muere su hijo Carlos Félix a raíz de una fiebre. Juana, al dar a luz a Feliciana, la hija de Lope, muere en 1613. A finales del 1632 hubo una censura de Felipe que prohibió la impresión de obras dramáticas. Lope trató de evitar esta regla escribiendo una acción de prosa. Por eso mencioné que las obras y algunas comedias eran muy criticadas porque eran muy polémicas. Bueno, algo que no les mencioné es que, bueno, creo que sí lo mencioné, es que Lope de Vega pues era pues uno de los líricos más representativos de tales épocas porque la cantidad de obras y de comedias fueron muchas. Como ustedes saben, o sea, al transcurrir de su vida siempre estuvo escribiendo, entonces por esa razón las obras fueron bastantes. No recuerdo el número exacto, pero las estaré poniendo aquí. Bueno, empezaré con las obras narrativas. Las obras narrativas eran La Arcadia, El Peregrino en su patria, Pastores de Belén, La Dorotea, obras líricas, los romances, rimas sacras, La Filomena, La Circe, Triunfos Divinos,
Laurel del Apolo, el Egloja a Claudio, la Vega del Parnaso, Rimas humanas y divinas del licenciado Burguillos, la lírica en el teatro, obras épicas, la Dragontea, Isidro, la hermosura de Angélica, Jerusalén conquistada. Estas obras especialmente son las más destacadas. No voy a mencionar obviamente todas las obras, pero estas son como las que tienen un género un poquito más marcado y son las que digamos hacen digamos el cambio o la renovación de estos niveles de la literatura en ese entonces.